partir del versículo 4. Anoche leímos hasta el versículo 3. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y Jonás les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que Jonás huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos acalme? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y Jonás les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vuelvo a leer el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios tiene un plan maravilloso para todo aquel que un día se encuentra con Jesús. A Abraham, Dios le dijo: sal de tu tierra, de la casa de tus padres, y anda a una tierra que yo te mostraré. Y tú serás una bendición por donde pases. El plan de Dios para sus hijos es que sus hijos sean una bendición por donde pasen. Pero Jonás, en lugar de ser una bendición en el barco, estaba siendo una maldición. ¡Qué tragedia! Un hombre llamado para ser bendición se había vuelto en una maldición. Por donde tú vas, ¿eres una bendición? Como padre, ¿eres una bendición? Como esposo, como esposa, como hijo, ¿eres una bendición?
Como empleado eres una bendición. Como patrón eres una bendición. Es interesante. Yo tengo un hijo abogado. Él se casó hace unos 5 años atrás. Y el día de las bodas conocí a otros 2 socios de él en un estudio jurídico que ellos tienen en Brasilia. Y yo los veía a esos 2 socios, también abogados famosos allá, medio dislocados porque no había bebida, no había cigarro, no había baile, no era el ambiente de ellos. Y dejé todo y me fui a la mesa de ellos para hacer sala, ¿no? Para conversar un poco, para que ellos no se sintiesen fuera del ambiente. Y es impresionante lo que ellos me dijeron. Yo les dije, mire, yo les agradezco a ustedes por el apoyo que ustedes le dan a mi hijo. Y uno de ellos me dijo, mire, nosotros no le damos ningún apoyo. Él es un buen profesional, pero una cosa, nosotros 2 tenemos una gratitud profunda por él, porque él tiene algo que nosotros no tenemos. Él tiene fe, él cree. Y cuando a veces nosotros tenemos un caso casi perdido, cuando parece que ya no vamos a lograr nada, lo primero que hacemos es entrar a la sala de él, no para pedirle ideas con relación al trabajo, sino para pedirle que él haga una oración por nosotros, porque hay momentos en que solo Dios puede resolver algunos problemas. Bueno, eso es lo que Dios quiere para ti, que por donde tú vayas seas una bendición. Tú eres la luz, dijo Dios. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. ¿Ya escuchaste hablar de la leyenda del rayito de luz? El rayito de luz quería conocer a las tinieblas y un día fue a la mamá y le dijo, mamita, quiero conocer a las tinieblas, ¿dónde puedo encontrar a la oscuridad? La mamá le dijo, mira, anda a ese cuarto, allí está la oscuridad, puertas cerradas, ventanas cerradas, métete por alguna rendijita, allí vas a encontrar a la oscuridad. Y el rayito de luz se fue, entró y volvió frustrado. Mamita, entré, pero no había ninguna oscuridad. Entonces la madre le dijo, mira, ándate al centro de la tierra, allá al fondo de la tierra, ahí está la oscuridad. Y el rayito de luz se fue allá y volvió triste. Mamita, tampoco encontré la oscuridad. Y la mamá lo mandaba para aquí, lo mandaba para allá y el rayito de luz volvía y le decía, mamá, no encuentro a la oscuridad. Y la mamá le dijo, mira hijito, nunca vas a encontrar a la oscuridad, porque por donde tú vayas, todo va a quedar iluminado, porque tú eres un rayo de luz. Oh querido, tú eres un rayo de luz. Tú naciste para ser una bendición. Mucha gente se queja y dice así, esta vida es un infierno, esta vida es injusta, nadie me ama, nadie me quiere, nadie me acepta, todo el mundo me trata mal. Pero yo quiero darte una noticia que no sé si te va a gustar. No es que todo el mundo te trata mal, no es que nadie te quiere, es que este mundo, esta vida es como un espejo. Si tú vas al espejo y le sonríes, el espejo te sonríe. Si tú vas al espejo con rabia en el rostro, el espejo te va a devolver la misma imagen. Si tú lloras delante del espejo, el espejo te va a devolver la imagen de alguien llorando. El problema es que tú andas con el rostro fruncido, andas quejándote de la vida, miras a las personas y nadie te gusta, vives criticando, mirando los defectos de las personas, pero quieres que te acepten.
Quieres que todos se traten bien. Querido, trata bien a las personas. Ama a las personas. Acéptalas como son. Tú no vas a cambiar la personalidad de los seres humanos. Pero ese es muy hablador, acéptalo así hablador. Ese es muy callado, acéptalo callado. Ese es muy triste, acéptalo triste. Ese es muy nostálgico, acéptalo nostálgico. Porque cuando tú aceptes a las personas como son, las personas te van a aceptar a ti como tú eres. El problema es que nosotros queremos que las personas sean de la manera que nosotros queremos que sean. Pero si las personas cobran eso también de nosotros, ¿a dónde vamos? Jonás había nacido para ser una bendición, pero estaba haciendo una maldición. Y no estaba haciendo una maldición solo para la gente que estaba en el barco, estaba haciendo una maldición para sí mismo. Al escaparse de Dios, Jonás había perdido 4 cosas maravillosas. Y cada vez que tú no quieres compromiso con Dios, cada vez que tú corres de Dios, cada vez que tú te limitas a acompañar a Dios de lejos, pero no te acercas, no te comprometes, no te relacionas. Ahora mira, en los tiempos de Cristo, multitudes seguían a Jesucristo. ¿Cuántos comieron del pan en el milagro de la multiplicación de los panes y peces? Por lo menos unas 15,000 personas. Cuando crucificaron a Jesucristo, ¿dónde estaban esas 15,000 personas que comieron el pan que Jesús multiplicó? Es que eran personas que seguían a Jesús así de lejos, sin compromiso. Está distribuyendo pan, llego cerca. Está curando, voy allá. Está dando alguna bendición, corro, pero no quiero compromiso. Un paso siempre atrás. Siempre la humanidad fue así. Pero cuando tú vives distante de Jesús, cuando no quieres comprometerte, pierdes 4 cosas. Las 4 cosas que Jonás había perdido cuando decidió alejarse de Dios. En primer lugar, Jonás perdió su capacidad de orar. Perdió su capacidad de orar. ¿Recuerdas cuando leí el texto? Cuando la tormenta apareció, cuando el problema apareció, dice que cada uno de los marineros oraba a un Dios diferente. Cada uno tenía su Dios y cada uno clamaba a Dios. Yo creo que el jefe de los marineros convocó a una noche de oración especial, una reunión especial de oración para que Dios calme la tempestad. Y cada uno oraba a un Dios extraño. Ahora, la única persona que conocía al Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, dormía. Jonás, en la historia, es el primer cristiano que se durmió en una reunión de oración. Se bajó allá abajo y se echó a dormir. Si tú me haces una pregunta esta tarde, pastor, ¿cómo sé que me estoy alejando de Dios? Yo te respondo, cuando empiezas a perder tu capacidad de orar, cuando empiezas a orar poco, te estás alejando de Dios. Pero pastor, si el sábado estuve en la iglesia, no importa. Pero pastor, si yo soy anciano, no importa. Pero pastor, si yo pasé la lección de la escuela sabática, no importa. El hecho de que vienes a la iglesia no mide tu comunión con Dios. El hecho de que tienes un cargo en la iglesia no mide tu comunión con Dios. Lo que mide tu comunión con Dios es tu capacidad de orar. Y la primera evidencia de que te estás alejando de Dios es que te da menos y menos ganas de orar. Y cuando tú no oras puedes estar en la iglesia, pero estás solo en la vida.
Y cuando la tormenta viene, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Cuando están demitiendo de la empresa a todos los empleados y tu nombre está en la lista, ¿qué haces? Cuando tu hogar se está destruyendo, ¿qué haces? Cuando estás adeudado o endeudado hasta el cuello, ¿qué haces? Porque si tú no estás orando, estás lejos de Dios. La única manera de saber que estás con Dios es si todos los días estás pasando tiempo en oración, abriendo tu corazón y dependiendo de Dios. Pero Jonás había perdido su capacidad de orar. Como consecuencia de haber perdido la capacidad de orar, Jonás empezó a perder la sensibilidad espiritual. Jonás dormía. Y cuando tú estás durmiendo, estás víctima de tus enemigos, a merced de tus enemigos. Cuando estás durmiendo, hasta un niño te puede matar. ¿Por qué? Porque durmiendo no puedes defenderte. Al alejarse de Dios, Jonás estaba perdiendo la sensibilidad espiritual. Mira, todos los marineros en el barco se daban cuenta que había un problema. Jonás no. Jonás dormía. Los marineros en el barco agarraban las cosas y arrojaban al mar para que el barco no tuviese mucho peso, a fin de que continuase flotando. Los marineros se esforzaban, los marineros luchaban, los marineros miraban al cielo, pensaban, ¿qué está pasando? Ahora el único que tenía conciencia de lo que pasaba, dormía. Había perdido la sensibilidad espiritual. ¿Sabes que lidiar con cosas espirituales es una bendición, pero puede transformarse en una maldición? Porque podemos familiarizarnos tanto con las cosas espirituales que pasan a ser rutinarias. Dejan de ser especiales, dejan de ser sagradas, tórnanse comunes, tórnanse simples. Pierdes la sensibilidad espiritual. Hay tanta violencia en el mundo, hay tanto secuestro, explosionan las torres, hay guerra, hay terremoto, hay tsunami. ¿Cuándo escuchaste hablar de tsunami? A no ser de estos últimos años. 10 años atrás, ¿sabías lo que era tsunami? Hoy día, ¿alguien no sabe lo que es tsunami? Todo el mundo. Quiere decir, algo está sucediendo en nuestro mundo. Algo está pasando. Y hay mucha gente que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios, pero se pregunta, ¿qué está pasando? Y muchos que están en la iglesia duermen. No se dan cuenta. Están perdiendo la sensibilidad espiritual. Al perder su capacidad de orar, Jonás pierde su sensibilidad espiritual. Y al perder la sensibilidad espiritual, Jonás pierde su capacidad de oír la voz de Dios. Se endurece, se adormece y duerme. Y querido, ay de ti y de mí si un día perdemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo Dios habla a tu corazón? A través de la conciencia, que saca sus conclusiones de la palabra de Dios. Pero cuando Dios te habla y no le escuchas, te sigue hablando y no le escuchas, te continúa hablando y no le escuchas, tu corazón se va endureciendo, endureciendo, y llega un momento en que Dios puede gritar a tus oídos y ya no escuchas, porque pierdes la capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Hace cuántos años Dios te llama? ¿Hace cuántos años Dios toca tu corazón para que le entregues definitivamente la vida a Cristo? Estaré predicando esta noche para alguien que ya
tuvo momentos felices en la iglesia de Dios. Y por esas cosas de la vida hoy día estás lejos de Dios, lejos de la iglesia. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces Dios ha tocado tu corazón? ¿Cuántas veces en medio de la noche el Espíritu te ha incomodado? ¿Cuántas noches de insomnio has tenido? Porque la voz de Dios te atormenta. Pero si tú no le haces caso, y no le haces caso, y no le haces caso, llega un momento en que tu corazón se endurece y pierdes la capacidad de escuchar la voz de Dios. Ahora veamos cómo las personas tratan de resolver el problema que había aparecido aquella noche. Estaban en medio de una noche oscura y un mar embravecido. Cada uno clama a su Dios. Y después de clamar a Dios, todos los que estaban en el barco tratan de resolver el problema. En primer lugar, ellos raciocinan y llegan a la siguiente conclusión: este problema debe haber aparecido porque entre nosotros debe haber un culpable. Y entonces ellos echan suerte. Ustedes saben que los marineros juegan cartas, juegan dados, juegan dominó. Los marineros pasan el tiempo con ese tipo de juegos de azar. Y los marineros aquella noche trataron de descubrir quién era el culpable, utilizando las herramientas que tenían en sus manos, utilizando las cosas que ellos conocían. Echaron mano del juego de azar. No es que la Biblia apruebe el juego de azar. Lo que la Biblia está mostrando es que cuando el ser humano está en problemas, trata de resolver sus problemas con lo que tiene en la mano. Ni que para eso tenga que entrar en la tradición humana que no tiene base científica ninguna. Ponte a pensar en nuestros días. La humanidad inconscientemente sabe que este barco está en peligro. La humanidad inconscientemente sabe que la embarcación llamada tierra está corriendo peligro. Y cada uno trata de resolver el problema. Unos piensan que esta tierra se va a destruir por causa del desequilibrio ecológico. Entonces vamos a concentrar todas las fuerzas en mantener el equilibrio ecológico. Y nunca en la historia se vio tantos movimientos defendiendo el equilibrio ecológico. Y claro que tiene razón de ser, pero la solución para el planeta no está ahí. Hay mucha violencia, hay mucho robo, hay mucha deshonestidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a construir prisiones para que todos los ladrones vayan allá. Ahora, querido, si todos los ladrones tuviésemos que ir a la prisión, no quedaría nadie afuera, porque el problema no está afuera, el problema está en el corazón humano. Hay un filósofo que dice que si tú no robaste todavía es porque no tuviste la oportunidad. Y yo te voy a confesar una cosa, porque quiero que entiendas que soy un ser humano tan humano cuanto tú. Un día en los Estados Unidos entregué un billete de $100, un billete de $10 para una compra que hice de $2, $3. Y la chica debería tener algún problema ese día, seguro que peleó con el esposo o algún hijo estaba enfermo. Evidentemente su cuerpo estaba allí, pero su cabeza no estaba, porque me recibió el billete de $10 y me dio el vuelto de $100. ¿Qué es lo que debería haber hecho yo inmediatamente? ¿Qué debería haber hecho? Devolver. Y devolví. Pero pensé 2 segundos antes de devolver. Y después me asusté. ¿Por qué tuve que pensar? ¿Por qué tuve que pensar? ¿Por qué no devolví en el acto? Como algo natural. Porque la honestidad no es natural. No es natural de nuestra naturaleza pecaminosa.
Entonces, querido, el problema no está con la justicia humana, no está con la prisión, el problema está con el corazón humano. Pero cada ser humano trata de resolver el problema. El matrimonio está hundido. Vamos a intentar esto, vamos a intentar aquello, vamos por este camino. A veces entra en el terreno de la depravación, queriendo salvar el matrimonio. El problema no está allí. El ser humano, mira, hay gente que no sale de casa sin mirar el horóscopo para ver si este es mi día de suerte o no, si hoy día me va bien, me va mal. Ponte a pensar un poquito, ¿qué tiene que ver el astro que está ya millones de años luz con tu vida aquí? Oh, querido, piensa un poco. Porque me tropecé porque mi horóscopo decía que me iba a tropezar. ¿Qué tiene que ver ese astro con el hecho que no miraste la piedra que estaba delante de tu camino? Pero el ser humano, cuando está en problemas, trata de correr de un lado para otro para resolver el problema. Y es lo que los marineros hicieron aquella noche. Lo que estaba en las manos eran las cartas y comenzaron a echar suerte. Y te digo una cosa, cuando los seres humanos son sinceros, y aunque no estén en el camino correcto, porque no conocen otra verdad, Dios puede manifestarse a ellos. Y fue lo que sucedió aquella noche, porque la suerte cayó a Jonás. Y ahora los marineros fueron a Jonás y le preguntaron: ¿qué hiciste? ¿Por qué nos trajiste esta maldición? Ahora miren la actitud de Jonás. Jonás pensaba que la solución para los problemas estaba en las manos del propio ser humano. Jonás llegó a la siguiente conclusión: yo pequé, yo traje este problema, yo traje esta maldición, entonces yo voy a pagar por lo que hice. Arrójenme al mar, y cuando yo me muera, ustedes se van a quedar en paz. Jonás era un profeta de Dios. Jonás conocía el tema de la gracia redentora. Hay muchos cristianos sinceros que piensan que en el Antiguo Testamento la enseñanza es salvación por las obras y que en el Nuevo Testamento la enseñanza es salvación por la gracia. Pero si tú lees la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vas a ver que la única enseñanza bíblica es la salvación por la gracia. Por las obras nadie se salva, por la ley nadie se salva, por guardar mandamientos nadie se salva. Desde el jardín del Edén, cuando un cordero fue sacrificado para preparar vestidos para cubrir la desnudez del hombre, Dios estaba diciendo que la salvación es únicamente por la gracia de Jesucristo, porque ese cordero simbolizaba al Cordero de Dios que tiraría el pecado del mundo. Cuando Israel todos los días ofrecía sacrificio y un corderito era sacrificado, el mensaje era: la salvación es únicamente por la gracia. Por lo tanto, Jonás conocía el tema de la salvación por la gracia, pero él no creía. Él tenía una manera de pensar: el que la hace, la paga. Yo la hice, entonces merezco morir. Y es verdad, queridos. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo afirma: la paga del pecado es la muerte. Todos esta noche merecemos morir. No hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia. No hay quien busque el bien. Está en nuestra naturaleza el pecado. Nuestra inclinación natural es hacia el mal. Por lo tanto, aquí nadie tiene derecho de ser salvo. La salvación no es por derecho. La salvación no es por merecimiento. La salvación no es porque has hecho alguna cosa buena. La salvación no es por puntos que ganaste. La salvación no es una medalla de honra que recibes.
La salvación es únicamente por la gracia de Cristo, porque Él te ama, a pesar de lo que has hecho, a pesar de tu pecado, a pesar de la vida que has vivido, a pesar de que creas o no creas. Dios te ama y quiere salvarte. Pero Jonás no entendía eso. Por ejemplo, cuando Jonás decidió escaparse de la presencia de Dios, fue porque Dios le dijo: levántate, ve a Nínive y profetiza. Y Jonás, más adelante vamos a ver eso, le dice a Dios: yo hubiera ido a Nínive a profetizar si yo hubiera sabido que tú los ibas a destruir. Pero Dios, yo te conozco y yo sé que si yo predicaba en Nínive, los ninivitas se iban a arrepentir y tú los ibas a perdonar. Y en mi opinión, esa gente no merece perdón. Por lo tanto, yo me escapé. Yo no fui a Nínive porque tú no ibas a cumplir con tu palabra. Y ahora, cuando Jonás le dijo a los marineros: arrójenme al mar, y los marineros lo arrojaron al mar, yo imagino la escena, déjenme imaginar. Jonás dando vuelta en el agua antes de hundirse. Las ondas como un remolino tratando de hundirlo. Y Jonás ya solo con la cabeza para afuera, mirando al cielo y diciéndole a Dios: ¿está viendo, Señor? Es así que se trata al pecador. Pecó, murió. Pero los ninivitas pecaron y yo sé que tú los ibas a perdonar. Entonces yo te estoy dando una clase de teología. Yo te estoy dando una lección de salvación. Es así que se trata al pecador. Oh, querido, es realmente así que se trata al pecador. Pero no es así que Dios trata al pecador. Porque si Dios te tratase como tú mereces, ¿dónde estarías tú? Si Dios me tratase a mí como yo merezco, ¿dónde estaría yo? Los marineros clamaron a Dios antes de arrojar a Jonás y le dijeron: Señor, no queremos morir por causa de la vida de un inocente. ¿Inocente? ¿Jonás era inocente? Jonás murió, o posiblemente moriría, pero no estaba muriendo por los marineros. Los marineros eran los inocentes. Jonás estaba muriendo por su propia culpa. Diferente de Jesús, que cuando murió en la cruz del Calvario, no estaba muriendo por él, porque Jesús sí era inocente. Él sí estaba muriendo por los pecadores. Él estaba muriendo por mí. Por eso, toda la eternidad no será suficiente para que yo pueda agradecer el amor maravilloso de Jesucristo. Y Jonás desapareció en las aguas. Todo el mundo pensó que había muerto. Y ahora entro a la parte final del texto de esta noche. El último versículo del capítulo 1 dice así: pero Jehová tenía preparado un gran pez. El problema del pecado a Dios no lo agarró por sorpresa. Desde la eternidad Dios ya tenía el plan de salvación preparado. Dios había preparado un gran pez. Ese pez recibiría a Jonás, lo sacaría de las profundidades del mar, lo llevaría a la playa y lo dejaría salvo allí. Tú y yo somos Jonás, por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestras actitudes. Nosotros merecemos el fondo del mar, el fondo del pecado, el fondo de la muerte. Pero así como Dios tenía preparado un gran pez para salvar a Jonás, en el maravilloso plan de salvación, Dios tenía preparado una cruz, y en esa cruz murió Jesucristo. Esta noche
Estaba en el camarín y hay una señora llamada Verónica que todas las noches cuando llego me recibe en el camarín con todo cariño, tiene un agua caliente, trata de hacer mi estada en el camarín lo más confortable. Esta noche le pregunté, ¿quién eres tú? Y ella me dijo, pastor, hace muchos años, 9 años atrás, cuando mi hijo mayor tenía apenas 6 años, 7 años, mi esposo se fue con otra mujer. Nunca más lo vi, me dejó con 3 hijos, sola para criar 3 hijos. Y un día tuve ganas de morir. Quise quitarme la vida. Estaba en el fondo del pozo, estaba destruida, la vida no tenía sentido. Y Dios me extendió la mano y me sacó del fondo del pozo. Y hoy día mis hijos ya empiezan a crecer. Mi hijo mayor ya tiene 16 años y yo estoy aquí amando a Jesús con todo mi corazón, tratando de servir a Dios y de hacer lo mejor para Él. No importa quién eres tú ni cómo tú vives. No importa el drama que vives. No importa si por errores personales hoy día te sientes en el fondo del mar, desempleado, sueños destruidos, matrimonio destruido, sin hijos, sin padre. Yo te digo, Dios tiene preparado un plan de salvación para ti. Dios te extiende la mano, pero Él no puede hacer nada por ti si tú no quieres. Vamos al texto bíblico de esta noche, Colosenses capítulo 1, versículos 10 y 11. Les he pedido que coloquen el texto en el computador. Yo voy a ir leyendo en cuanto colocan todo. Dice así. Bueno, les voy a explicar primero el contexto de esto, porque ustedes, miren, ustedes tienen que entender que la Biblia, en primer lugar, no fue escrita para nosotros. Cuando los escritores bíblicos escribieron, ellos no nos estaban escribiendo a nosotros, ellos estaban escribiendo a la gente de aquellos tiempos. Pero claro que el mensaje nos sirve hoy, pero para entender el mensaje correctamente, primero hay que entender quién escribió, por qué escribió, a quién escribió, en qué circunstancias escribió. Y eso nos ayuda a entender el mensaje de una manera correcta para nosotros hoy. Entonces, ¿quién escribió la epístola a los Colosenses? El apóstol Pablo. ¿Cuándo escribió? Cuando estaba preso en Roma. Pablo estuvo 2 veces preso. En la primera vez que estuvo preso, escribió 3 cartas en la prisión. La epístola a los Filipenses, la epístola a los Efesios y la epístola a los Colosenses. Él las escribió desde la prisión la primera vez que estuvo preso. Después, ya antes de morir, volvió a estar preso, ambas veces en Roma. Y ya antes de morir, siguió escribiendo, pero escribió esas 2 epístolas a Timoteo, las escribió en su segunda prisión. En la primera escribió la epístola a los Colosenses. Pero para que entiendas, Pablo no fundó la iglesia de Colosas.
Colosenses les decían a los que habían nacido, crecido y vivido en la ciudad de Colosas, así como a los que nacen, crecen y viven en Buenos Aires, les dicen bonaerenses. Así como a los que nacen, crecen y viven en Lima, les dicen los limeños. Así como los que nacen, crecen y viven en México, les dicen mexicanos. Si Pablo hubiera escrito una carta para la iglesia en México, tendríamos la epístola a los mexicanos. Y si Pablo le hubiera escrito 2 cartas a los mexicanos, tendríamos en la Biblia primera a los mexicanos, segunda a los mexicanos. Así como tenemos primera a los corintios, segunda a los corintios. Pero Pablo no fundó la iglesia en Colosas. Quien fundó la iglesia en Colosas fue un hombre llamado Epafrodito. Un nombre interesante, ¿no? Epafrodito. El otro día una señora me dice: pastor, estoy embarazada, voy a dar a luz y quiero ponerle a mi hijito un nombre bíblico. Pues ahí está, Epafrodito. Yo no sé si al niño le va a gustar cuando crezca. Epafrodito. Era tan largo el nombre y tan difícil que le pusieron un short name. Y su short name era Epafras. Epafras. Cuando tú en la Biblia encuentras Epafrodito, es Epafras. Y cuando encuentras Epafras, es Epafrodito. Es la misma persona, no son 2 personas diferentes. Epafrodito, era el anciano de la iglesia de Colosas. Y un sábado él reunió a la iglesia y dijo: hermanos, mañana estoy viajando a Roma. Voy a visitar a nuestro apóstol San Pablo, que está preso allá. ¿Cuántos quieren mandarles saludos? Ahí los hermanos colosenses todos levantaron la mano. Al día siguiente Pablo se fue a Roma. No era de avión, no había avión en esos tiempos. Los viajes eran hechos por barco. Llevaban semanas, a veces meses. Y Pablo llegó a Roma, fue a la prisión mamertina y Epafras fue a Roma y se entrevistó con Pablo. Pablo no sabía que en Colosas había una iglesia. En su agenda estaba visitar Colosas para plantar la iglesia ahí. Pero como quedó preso, nunca pudo ir. Entonces, cuando Epafras llegó y le dijo que le traía los saludos de los hermanos de Colosas, lógicamente Pablo preguntó: ¿qué? ¿En Colosas hay iglesia? Sí, yo soy el anciano. ¿Cuándo te vas de vuelta? La próxima semana. Muy bien, entonces yo voy a escribir una carta para los hermanos de Colosas. Y Pablo escribió esa carta, y esa es la carta a los colosenses. Hay una cosa interesante. En esos días, esa semana que Epafras pasó con Pablo, pues le contó cómo era la iglesia. Yo no conozco la iglesia aquí, pero si uno de ustedes se sienta conmigo y me explica: mira, la iglesia es así, hay estos problemas, los hermanos son así, ahí yo podría tener un conocimiento de la iglesia. Pues fue eso lo que Epafrodito hizo con Pablo. Le contó, le dijo: mira, la mayoría de los hermanos son nuevos, que recién están aceptando a Jesucristo. Algunos ya están bautizados, otros están estudiando la Biblia, pero todavía no se han bautizado. Algunos ya han estudiado toda la Biblia, pero están indecisos, no saben si se bautizan o si no se bautizan. Entonces Pablo, cuando escribió la carta, escribió para una iglesia donde había gente bautizada. Había gente que estaba estudiando la Biblia, pero no se había bautizado. Y había gente que ya había estudiado la Biblia, pero todavía no se decidía por el bautismo. Pablo les escribe y les dice: ustedes han aceptado a Jesucristo, ustedes
deben bautizarse. Por lo siguiente, ahí viene el texto. ¿Para qué? ¿Para qué aceptaron a Jesucristo? ¿Por qué? ¿Para qué deben bautizarse? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Voy a pedir que dejen toda la hora el texto ahí, porque voy a ir analizando palabra por palabra, porque el mensaje de esta noche es el mensaje que Pablo les va a predicar. Yo solo voy a tomar el bosquejo que Pablo escribió, pero el autor del mensaje es Pablo. ¿Para qué llegó Jesús a tu vida? ¿Para qué debes abrir el corazón y recibir a Jesús? Para que andes, primero, para andar. El Evangelio llegó a tu vida para enseñarte a andar. Pero no es solo andar en la vida cristiana, sino andar en todas las áreas de la vida. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana no tiene que ver solo con tu relación con Jesús. La vida cristiana tiene que ver con tu relación con la esposa, con los hijos, con Jesús, con tu empleado, con tu empleada, con tu vecino, con tu compañero, con tu hermano. La vida cristiana no es solo la vida de la iglesia. La vida cristiana envuelve todas las actividades de la vida. Y cuando Pablo dice, el Evangelio ha llegado a tu vida para que andes, no está hablando solo de andar en la iglesia, andar en la vida cristiana, sino andar en todas las áreas de la vida. Pero dice así, ha llegado a tu vida el Evangelio para que andes como es digno del Señor. No para que andes de cualquier manera, sino para que andes como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar como es digno del Señor? Agradándole en todo. ¿Y cómo se le agrada a Dios en todo? Cuando llevas fruto en toda buena obra y cuando creces en el conocimiento de Dios. Vamos a analizar punto por punto esto. El Evangelio llega a tu vida para que andes. Hay dos verbos interesantes. Dice, para que andes y para que crezcas, creciendo en el conocimiento de Dios. Andar, crecer. Dos verbos. Es interesante que estos dos verbos están relacionados. Bueno, el Evangelio llega a tu vida ¿para qué? El Evangelio llega a tu vida para que andes. ¿Qué cosa es andar? Andar es hacer esto que estoy haciendo. Estoy andando. ¿Qué cosa es andar? Un paso atrás de otro. Yo estoy aquí y me fijo un algo, un blanco. Mi blanco es la silla. Yo quiero llegar a la silla. La única manera de llegar a la silla es andar. Ahora, si yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? Por favor, no digas, pastor, está andando para atrás. No, no existe andar para atrás. Nadie anda para atrás. El verbo andar es solo para adelante. Para atrás nadie anda. Si estás dando pasos para atrás, no estás andando. Ahí el verbo es otro. ¿Cuál es el verbo? Retroceder. Pero Pablo dice, el Evangelio llega a tu vida para que andes. No para que te quedes parado. No para que te quedes estacionado. No para que te quedes en la mitad del camino lamentándote porque la vida es dura. El Evangelio llega a tu vida para enseñarte a andar, a avanzar, a llegar a la realización de tus sueños. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé qué pasa en mi vida, yo trabajo mucho, yo me esfuerzo, yo lucho, pero nada da resultado, parece que mi vida está estacionada.
Yo te hago una pregunta esta noche y quiero que te la respondas tú mismo a la luz de la palabra de Dios. ¿Tu vida está estacionada en cualquier área de la vida, en la vida matrimonial, en la relación con las personas, en la vida profesional, en la vida financiera? ¿Tu vida está estacionada? Entonces, Pablo dice, el Evangelio llega a tu vida para que andes. Y si tu vida no está andando, ¿por qué no está andando? Respóndeme la pregunta, a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué no está andando tu vida? ¿Por qué? Porque no has recibido el Evangelio. Porque si hubieras recibido el Evangelio llega a tu vida para hacerte andar. Ahora, yo te estoy predicando lo que yo imagino. Es Dios que te está hablando. Y su palabra dice así: hijo, a veces me da pena, me da tristeza, me da dolor verte siempre en el mismo lugar, lamentándote que porque no hablo inglés, que porque no tengo documento, que porque esto, que porque aquello. ¿Cómo puedo hacerte entender, hijo, que tu vida está estacionada no porque tienes mala suerte? ¿Cómo puedo hacerte entender que tu vida está estacionada porque tú todavía no has recibido el Evangelio en tu vida? Porque si hubieras recibido el Evangelio en tu vida, el Evangelio llega a la vida para que andes. ¿Y por qué no estás andando? Porque el Evangelio llega a tu corazón, pero no entra. ¿Y por qué no entra? Porque tienes que abrir la puerta. Y si tú no abres la puerta, el Evangelio llega y cae y no entra. Y si no entra, estás estacionado en la vida. Vas a morir estacionado. Y no porque tienes mala suerte, sino porque no abres el corazón al Evangelio. ¿Y cómo se anda? Dice, como es digno del Señor. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Que produzcas fruto en toda buena obra. Una vida estéril no es digna de Dios. Porque a Dios le agrada que sus hijos vivan vidas fructíferas. Fructíferas. ¿Qué cosas son frutos? Frutos de buenas obras. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gozo, paz, mansedumbre. Mansedumbre, mira, mansedumbre. Ahora viene ahí la promesa, dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Una de esas buenas obras es la mansedumbre, la paciencia, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y vas a ser, cuando aceptas a Jesús, cuando abres el corazón al Evangelio, vas a ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? ¿Para qué? Para toda paciencia, para ser manso. ¿Por qué Dios se preocupa tanto con que produzcas frutos, mansedumbre? Y ahora te dice, Él te va a dar poder, potencia, la dinamita del Evangelio para que tengas paciencia. ¿Por qué Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde? ¿Por qué a Jesús le encanta tanto la mansedumbre? Por un simple motivo. ¿Por qué tu matrimonio acabó? Tu carácter. ¿Por qué has perdido tantos empleos en la vida? Tu carácter. ¿Por qué tus hijos han crecido y no quieren ni verte? Estás peleado con tus propios hijos. Tu carácter. La mayoría de los problemas tienen raíz en el carácter. Mecha corta. Explosionas por cualquier cosa.
Maldita la hora que te conocí. Una hora después estás llorando, pidiendo perdón. Ay, hija, no fue eso lo que quise decir, pero ya lo dijiste. Agarrar una navaja y dar un tajo en un segundo. Ahora cierra la herida. Haz parar la sangre. Pero pastor, yo no quería. Yo sé que no querías. Pero esa es la raíz de tu problema en la vida. Y como Jesús quiere trabajar en la raíz del problema, dice, el evangelio ha llegado a tu vida para que andes, para que produzcas fruto, pero no estás andando, no estás produciendo fruto por causa de tu carácter. Eres explosivo, tienes rabia, no puedes controlar, la ira te domina. Pero cuando el evangelio llega a tu vida, vas a ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de la gloria de Dios, para tener paciencia. ¿No es eso lo que quieres en la vida? Ahora es interesante que las personas, ay, me están queriendo convencer para bautizarme y cambiar de religión. ¿Qué tiene que ver esto con religión? Eso tiene que ver con tu vida, con tu felicidad, con tu hogar, con tu matrimonio, con tu profesión, tu trabajo. Por eso te digo, la vida cristiana no es simplemente me salgo de esta iglesia, voy para otra iglesia. Es cambio de vida. Cambio de vida. Y solo Jesús puede hacer eso. Creciendo. Si tú quieres andar, producir frutos, si quieres tener paciencia, tienes que crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. Porque el primer paso, mira, en este andar, ¿cuál es el sueño? Tu sueño es comprar una casa. Tu sueño es que tus hijos lleguen a ser grandes y todos amando a Dios con todo su corazón, prósperos financieramente. ¿Cuál es tu sueño? Tu sueño es llegar allá, envejecer con salud, con felicidad, con paz en tu corazón. Ese es tu sueño. Muy bien, vas a tener que dar el primer paso. El evangelio llega a tu vida para enseñarte a dar el primer paso. Primer paso. ¿Cuál es? De acuerdo a eso, ¿cuál es el primer paso? El conocimiento de Dios. Primer paso. Es interesante que las personas quieren crecer, pero no se acuerdan de Dios para nada. Entonces, pues no hay crecimiento. Porque el primer paso, si quieres crecer, es olvídate de cualquier cosa, pero dale el primer lugar a Dios. Y ese concepto bíblico está desde el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. ¿Qué dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios, primero Dios. Después de Dios viene el verbo crear, la acción, sudar, correr, trabajar. Pero eso es en segundo lugar. En el principio Dios creó la acción y el resultado, cielos y tierra. ¿Por qué vas a tener los cielos y la tierra? Porque colocaste en el principio a Dios. ¿Sabes cuál es la tragedia de la humanidad en nuestros días? Todos quieren cielos y tierra, pero nadie coloca a Dios en el principio. Has hecho bien esta noche al dejar cualquier actividad en tu casa y venir a escuchar la palabra de Dios, porque el primer paso para realizar tus sueños, el primer paso para crecer, el primer paso para andar es conocer a Dios. Y solo lo puedes conocer a la luz de la palabra de Dios. Y cuando Jesús vino a esta tierra en su primer sermón, enseñó el mismo concepto cuando dijo: mas buscad primeramente
el reino de Dios, primero Dios, y todo lo demás, ¿qué dice? Será acrecentado. ¿Por qué hasta aquí tu vida ha estado estacionada? ¿Por qué hasta aquí tus sueños nunca se han realizado? Porque has corrido atrás de tus sueños, pero no has colocado a Dios en el primer lugar. Entrégale tu vida a Jesús para que veas lo que va a pasar en tu vida. Ríndete a Él para que veas lo que sucede. Yo he visto gente derrotada en la vida, que ha creído en la palabra de Dios y se ha levantado adelante, se ha ido adelante y le ha dicho: Señor, te entrego mi vida. Yo solo estoy perdido, yo solo estoy fracasado, yo no tengo fuerzas. Pero tú puedes hacer por mí lo que yo no puedo. ¿Y qué es lo que hace? Cuando abres el corazón, Jesús viene, entra a tu corazón. A partir de ahí, tu vida va a crecer. A partir de ahí vas a andar. Pero es el Señor Jesús que te va a enseñar eso. Hace muchos años atrás yo estaba predicando en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Como todas las noches, al terminar el mensaje dije: ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo? Levántense y vengan aquí adelante. Y un borrachito se levantó, pero estaba borracho, así, ebrio completamente, porque no andaba así, andaba todo, de tal manera que toda la gente se reía. Pero él vino aquí, se puso adelante y comenzó a llorar ahí. Y bueno, eso tampoco es raro, porque los borrachos lloran de todo, ¿no? Estaba ahí llorando. Barba grande, cabello largo, se notaba que no se cambiaba de ropa, una inmundicia, olía mal, porque la gente comenzó a venir, pero cuando llegaban cerca de él, así discretamente se apartaban porque no podían soportar el olor de ese hombre. Nunca se bañaba, dormía en las calles, no tenía casa, permanentemente borracho, pedía limosna para beber. Un hombre destruido por la vida, acabado por la vida. La siguiente noche prediqué y dije: los que han venido anoche ya no vengan, porque anoche ya aceptaron a Jesús. ¿Quién es la primera persona que quisiera venir aceptando a Jesús? Y aparece el borrachito de nuevo, todo tambaleando. Y pues el público comenzó a reír, ¿no? Porque muchos dijeron: ahí está la prueba de que ese pobre no entiende nada. No. Y eso es lo que yo también pensaba, él no entiende, porque un borracho en ese estado, ¿qué va a entender? La tercera noche dije: ¿quién es la primera persona? Y pensé: el borracho va a aparecer. No apareció. La siguiente noche no apareció más. La última noche dije: ¿cuántos quisieran? Porque toda la semana los he invitado a venir aceptando a Jesucristo, pero esta noche quiero invitarlos a bautizarse. ¿Quién es la primera persona en venir? Apareció una persona con una camisa blanca, con un pantalón jeans, con una Biblia en su mano. Llegó aquí y así agachado lloraba. Mucha gente comenzó a venir, pero me impresionaba la manera como él lloraba. Le digo: yo te conozco. Y él levantó la cabeza y dice: sí, pastor, el borracho soy yo. Pero estaba bien bañadito, bien cambiado de ropa, bien peinado, se había echado gel, sin barba, todo bien arregladito. Evidentemente no estaba borracho. Bueno, comenzó el bautismo, yo me fui al camarín, el pastor estaba bautizando, había mucha gente para bautizar.
Y de repente cuando salgo lo encuentro en el corredor a este hombre llorando. Y le digo, ¿qué fue? ¿Qué te pasó? Dice, no, pastor, es que yo quería bautizarme hoy, pero no me dejan bautizar. ¿Quién no te deja? Ahí hay un hermano que dice que ¿cómo me puedo bautizar si yo el domingo he estado borracho? Y yo entiendo, pastor, yo entiendo, porque ¿quién va a creer en mí? Pero si supieran mi historia. Digo, ¿y cuál es tu historia? Y me contó la siguiente historia. Tenía 21 años, ingeniero de minas, recién graduado, empleado en una de las más grandes empresas mineras de Bolivia. Se casó con una niña de 20 años, se fueron en luna de miel y cuando estaban regresando de la luna de miel, él dormitó en el volante, se cayeron al precipicio y la esposa murió. Y él me dice, pastor, yo maté a mi esposa. Le dijo, no digas eso, fue un accidente, tú te dormiste. Dice, sí, pastor, yo me dormí, pero quien tenía que morir era yo, no ella. Ella no estaba haciendo nada, yo estaba dirigiendo. Quien dormitó fui yo, quien tenía que morir era yo. ¿Por qué murió ella? Pastor, en ese tiempo yo no conocía a Jesús, yo no conocía la palabra de Dios, yo no conocía nada. Y un hombre sin Cristo, ¿qué hace en el momento de la desesperación, del dolor? Pues yo me entregué a la bebida y comencé a beber. Yo no quería más vivir. En 5 o 6 meses perdí el empleo, ya no tenía más empleo. Pero es que yo no quería vivir. Estoy contando, pastor, de una cosa que sucedió 30 años atrás. Durante estos 30 años he vivido en la calle, he dormido en los cementerios. Nunca ha pasado un día sin que yo beba. Soy un alcohólico, acabado, perdido, no como. El poco dinero que consigo con limosna lo uso para beber, nunca me baño. Y el primer día que yo entré aquí no fue porque tenía interés en el evangelio. Yo entré porque estaba lloviznando afuera y el único lugar para guarecerme la lluvia era el Coliseo. Entré. Usted puede pensar que yo no entendía porque estaba borracho. Sí, es verdad, estaba borracho. Mi mente oscurecida por el alcohol. Pero yo le entendí todo lo que usted dijo. Cuando usted dijo así, esta noche te voy a invitar a que te levantes y vengas aquí adelante y le entregues la vida a Jesús. Y usted dijo así, solo tienes 2 caminos. El primer camino es levantarte y volver a tu casa y continuar viviendo la vida que has vivido hasta aquí. Y el segundo camino es levantarte y venir aquí adelante y entregarle la vida a Jesús. Pastor, usted estaba equivocado. Yo no tenía 2 caminos. Ese primer camino, levantarme e ir a mi casa para continuar viviendo la vida. Pastor, ¿qué casa? ¿A qué casa iba a volver yo? Para continuar viviendo la vida. ¿Qué vida, pastor? ¿Qué vida yo había vivido? Ese primer camino para mí no existía. Para mí solo había un camino, entregarme a Jesús. Y por eso me entregué. Y usted debe pensar por qué me levanté la segunda noche. ¿Usted cree que no entendí cuando usted dijo, los que se han levantado anoche no vengan? Yo le entendí. Pero ¿sabe por qué me levanté? Porque la primera noche, después de la reunión, yo salí y bebí de nuevo. Entonces a la noche siguiente yo dije, mi decisión de anoche ya no sirve porque he vuelto a beber. Por eso me levanté. Pero esa noche ya no bebí. Y la otra noche no bebí. Y la otra noche no bebí. Pastor, hoy día estoy completando, después de 30 años, hoy día estoy completando 5 días sin beber. Una gota de alcohol después de 30 años. Pastor, ese es un milagro. Y había un hermano que estaba en el corredor y vino y lo abrazó. Y llorando le dijo, hermano, perdóname, porque el que dijo que no te podías bautizar era yo.
pero es que no conocía tu historia. Y lo bautizaron. 5 años después yo volví a Santa Cruz a predicar en el mismo Coliseo. Interesante que en septiembre estoy volviendo a Santa Cruz a predicar en el mismo Coliseo. Pero 5 años después volví, el pastor me recogió en el hotel y cuando llegamos al Coliseo vi un hombre que corría de aquí para allá, tenía un walkie-talkie en la mano, un chaleco fosforescente, corriendo de aquí para allá, dando órdenes, coordinando 200 recepcionistas en las puertas del Coliseo. Cierra allá, abre aquí, eso aquí. El pastor llegó. Y el pastor me dice, ¿te acuerdas de ese hombre ahí? No. Pues es el borracho que se levantó la primera noche hace 5 años cuando estuviste aquí. Es ese hombre. Ese hombre está empleado, está de novio, transformado, líder en la iglesia y coordinando esta noche todo el equipo de recepción de 200 hombres. Un día Jesús lo encontró, borracho, sucio, no se bañaba, los piojos le caían por los cabellos, sin vida, durmiendo en los cementerios. Él abrió el corazón a Dios. Jesús entró a su vida, dio el primer paso, después el segundo paso. Hoy día es un hombre realizado. Porque así son las cosas en el reino de Dios. Dios te ama. Tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer en tu vida, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero no te puede obligar a abrir el corazón. Solo tú lo puedes hacer. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Y esta invitación no es para los miembros de la iglesia bautizados, porque un día ustedes ya se levantaron, ya vinieron adelante. Esta invitación es para ti, que estás estudiando la Biblia, estás conociendo el Evangelio, estás estudiando la palabra de Dios. Esta noche aceptaste la invitación de un amigo, de un vecino, de un familiar, pero esta noche entendiste que necesitas del Evangelio en tu vida. Necesitas andar, crecer, y quieres abrirle el corazón a Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 16. Les invito a abrir sus Biblias si las tienen ahí. Y si no las tienen, ya vi que están regalando Biblias. Anótate ahí, recibe tu Biblia, porque es el manual de la felicidad. ¿Cómo vas a ser feliz si no conoces la palabra de Dios? Te voy a hablar un poquito del manual. Tú sabes que todo tiene un manual. Cuando compras una máquina fotográfica, un celular, una licuadora, lo que sea, viene con un librito. Se llama manual de instrucciones. ¿Y qué haces tú? Abres la caja y ¿qué es lo que haces? Yo te voy a decir lo que yo hago. Abro la caja, agarro el librito y lo echo a un lado. Y entonces comienzo a manosear el aparato. Manosea por aquí, manosea por allá, hasta que de repente funciona. ¿Ah? Tú te acuerdas del manual solo cuando. ¿Te acuerdas del manual cuando ya manoseaste todo y nada funciona? Ahí te acuerdas del manual. Y a veces cuando abres el manual ya malograste el aparato. Pues la vida es así. Mira, tú no eres aparato electrónico. Tú eres gente, ser humano, maravilloso. Tú tienes sentimientos, tú tienes pensamientos. Tú te alegras, tú lloras, tú ríes, tú eres gente. Pero tú crees que Dios te creó y te largó en el mundo y te dijo así, bueno, ya te creé, ahora trata de ser feliz a tu manera. No, Él te creó, te trajo al mundo y te dio un manual. Y te dijo, mira, aquí está. Pero tú ni miras al manual. Tú solito tratas de vivir. Y pues ahí vienen los problemas, porque te metes en confusiones. ¿Por qué? Si miraras al manual,
te evitarías muchos líos en la vida. Pues esta noche vamos a mirar todas las noches al manual. Esta noche Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y yo diría esta noche, y también al español, y también al ruso, y también al italiano, y también al sudamericano, y también al rico, y también al pobre, y también al culto, y también al inculto. El evangelio es poder de Dios para todo ser humano. Tú sabes que el evangelio no tiene fronteras, el evangelio no tiene banderas, el evangelio no tiene escudo. El evangelio es universal, el evangelio es para el ser humano. Y Pablo dice aquí, el evangelio es poder, poder de Dios, poder. Pablo escribió la Biblia en griego. Entonces, para entender mejor la Biblia, a veces hay que estudiar un poco de griego. Nosotros cuando estudiamos teología, una de las materias que estudiamos son los idiomas bíblicos, un poco de hebreo, un poco de griego, para poder tener acceso a la Biblia en los originales hebreos y griego. Esta palabra que Pablo usa cuando dice el evangelio es poder, viene del griego dynamos. Y del griego dynamos, que quiere decir poder en griego, mañana ya le puedes decir a un amigo, hablo griego, y te pregunta, ¿y qué hablas? Dynamos. ¿Y qué es dynamos? Poder, en griego, dynamos, poder. Pero de esa palabra dynamos viene una palabra nuestra en español, que es la palabra dinamita. Dinamita, viene de dynamos. Lo que Dios te está diciendo esta noche es, hijo, el evangelio es dinamita. ¿Y para qué sirve la dinamita? Cuando están abriendo los trabajadores una carretera, están abriendo con los tractores, las palas, las máquinas, están yendo, de repente encuentran una roca gigantesca. Y estaban abriendo la carretera y llega un momento que ya no pueden avanzar, ya la roca ya no les permite. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran la dinamita, perfuran la roca con taladros, entierran la dinamita, prenden la mecha y salen corriendo. Y la dinamita pues hace polvo la roca. Y ahí siguen abriendo el camino. Ahora mira lo que Jesús te está diciendo. Hijo, tú estás yendo a un lugar. Tú tienes en la vida una meta. Tú tienes un sueño. Pero tu sueño hasta hoy día no se ha realizado. ¿Y por qué? Porque cuando tú estás yendo en dirección de tu sueño, de repente encuentras una roca enorme. Una roca enorme. Un obstáculo, una dificultad, no puedes avanzar, ya no sabes qué hacer. Tú estás caminando, abriéndote camino, rumbo a tus sueños, rumbo a donde quieres llegar. Y de repente encuentras un problema. ¿Cuál es el problema? A veces falta de dinero, a veces las circunstancias, a veces una enfermedad, a veces tus amigos, a veces lo que sea. Pero no realizas tus sueños. Por ejemplo, estaré predicando esta noche para alguien. El otro día alguien me dice así, pastor, mi sueño era ser médico, pero ya estoy viejo y nunca se realizó mi sueño. ¿Por qué? Y me comenzó a mencionar muchas dificultades y problemas que tuvo y nunca llegó a ser médico porque encontró piedras en su camino. Ahora viene Pablo y te dice así, pero es que el evangelio es poder, es dinamita. ¿Por qué esos problemas te impidieron de alcanzar tus sueños? Porque tú no tenías el poder del evangelio. Porque si hubieras tenido la dinamita del evangelio, esos obstáculos, esas rocas que encontraste en tu camino se hubieran hecho polvo y hubieras realizado tus sueños. Entonces necesitas el poder del evangelio. Y querido, todos queremos poder, todos. El otro día una señora me dice, no, pastor, los políticos querrán poder. Yo no quiero poder. Claro que quieres poder. Todos queremos poder. ¿No quisieras poder comprar un coche nuevo? Pues entonces quieres poder.
No quisieras poder comprar una casa, quieres poder. No quisieras poder sacar a tu hijo que está en las drogas destruyendo su vida, pues quieres poder. No quisieras poder sanar del cáncer. Todos queremos poder. ¿Tú crees que el poder es solo para maltratar a las personas? No. Todos queremos poder en algún área de la vida. Ahora viene Pablo y te dice, el evangelio es poder. Poder. Y te digo una cosa en el nombre de Dios, y voy a levantar la palabra de Dios para decirte que esto no te lo digo yo no te estoy diciendo el evangelio es poder. La Sagrada Escritura te dice así, el evangelio es poder, poder. Eso quiere decir que no hay nada en tu vida que Dios no pueda hacer. No hay nada en tu vida que Dios no pueda hacer. Imagina lo más difícil que estás enfrentando. Porque hay una cosa, cuando aparecen problemas en nuestra vida, la primera cosa que decimos, ya estoy acabado. En Latinoamérica dicen, estoy frito, ya estoy muerto. Esto no tiene salida, esto no tiene solución. Y yo te digo una cosa, si tú te apoderas del evangelio, todo tiene salida. Hay solución para todo. No, pastor, para mi problema no hay solución. Una niña de 16 años entró a mi oficina una vez y me dice, pastor, la única salida para mí es la muerte, pero soy tan cobarde que ni puedo matarme. ¿Cuál es tu problema? No, pastor, mi problema no tiene salida, no tiene solución. Pero dime, ¿cuál es tu problema? Que soy hija única, tengo 16 años y estoy embarazada y soltera. ¿Y qué le digo a mis padres? Si le digo a mis padres, ellos me matan y después se matan. No, mi problema no tiene salida. Solo la muerte es la salida. Le digo, pero hija, tú no eres la primera chica que se queda embarazada. No es lo ideal, pero hay solución. No, para mí no hay solución. ¿Pero por qué no? Porque yo estoy embarazada de un hombre casado. Bueno, pues se te complica un poco más, pero hay solución. No, para mí no hay. ¿Pero por qué no hay? Es que ese hombre casado es el mejor amigo de mi papá. Hoy día, pues yo te estoy contando una cosa de 20 años atrás. Hoy día está ahí el muchacho, 20 años, bonito, lindo, el nieto preferido del abuelo. Pero cuando la niña vino a hablar conmigo, no hay solución. La muerte es la única solución. Es que, querido, ese es el asunto. Cuando tú no conoces el poder del evangelio, tu problema te parece que no tiene salida. Tú miras para aquí, miras para allá, no hay, estoy perdido, estoy acabado. Pero esta noche, en el nombre de Jesucristo, yo te digo lo que Pablo te dijo. El evangelio es poder. Sí hay solución para ti, pero, aquí viene la cosa, pero, para que el poder del evangelio funcione en tu vida, dos cosas. Primero, no te avergüences del evangelio, porque Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder. Entonces, ¿quieres el poder del evangelio? Número uno, requisito número uno, nunca te avergüences del evangelio. Número dos, cree en el evangelio. Porque si no crees en el evangelio, ahí el evangelio no va a hacer nada en tu vida. Y segundo, si te avergüenzas del evangelio, el evangelio tampoco va a funcionar en tu vida. Y hay mucha gente que dice así, no, es que el evangelio no funcionó en mi vida. Es porque, primero, o no creíste completamente, o segundo, tuviste vergüenza del evangelio. Ahora yo te voy a explicar por qué Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Porque en los días de Pablo, en el Imperio Romano dominaba el mundo conocido de aquellos días. En los días de Pablo había por lo menos 5 millones de esclavos. 5 millones de esclavos. Porque los países vivían mucho en guerra y un país vencedor dominaba a los otros, los hacía esclavos. 5 millones de esclavos. Y cuando Jesucristo apareció en el escenario histórico, yo no sé cuánto de Biblia ustedes conocen, pero Jesús, su primer sermón no fue el sermón del monte, como algunos piensan. Su primer sermón fue predicado un sábado. Eso está en Lucas 4:16, que dice que un sábado él fue a la sinagoga y abrió la escritura, y abrió un texto de Isaías.
Y ese texto decía así: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos. O sea, el Evangelio llegó al mundo en la persona de Jesucristo proclamando libertad, porque el Evangelio es libertad. No me digas que conoces el Evangelio si estás prisionero de algún hábito, de algún vicio, de algún hábito que está destruyendo tu vida. No, porque donde entra el Evangelio, entra la libertad. No hay Evangelio con esclavitud, no combina. Evangelio es libertad, libertad de los preconceptos, libertad de los prejuicios, libertad de la ignorancia, libertad del pecado, libertad, el Evangelio es libertad. Entonces, cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio y la libertad, y cuando Pablo y sus discípulos también comenzaron a predicar el Evangelio de la libertad, díganme quiénes fueron los primeros que aceptaron el Evangelio. Los esclavos, lógico. Es que ellos pensaban que cuando Jesús dijo, he venido a proclamar libertad a los cautivos, ellos pensaron que se trataba de libertad del poder romano, del poder opresor. Pero Jesús no estaba hablando de libertad política, no estaba hablando de libertad del cuerpo, estaba hablando de libertad del alma. Estaba hablando, por eso dice, el texto dice así: no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Porque, querido, una cosa, nosotros los seres humanos confundimos las cosas. Yo te pregunto esta noche, ¿cuál es el más grande problema que tienes? Me vas a decir tal vez que mi hogar se está destruyendo. Ese no es tu problema. No, sí, pastor, ese es mi problema. No, ese no es tu problema. Que tú estás enfrentando ese problema, yo no puedo negar. Tal vez tu hogar se está destruyendo. Tal vez tu hijo está en las drogas. Tal vez acabas de perder el empleo. Tal vez el médico ha descubierto que estás con cáncer. Yo no puedo negar tus problemas, pero ese no es tu verdadero problema. El padre de tus problemas es el vacío de tu corazón. Es tu estado de perdición espiritual. Más que perdición te voy a decir desorientación. No sabes qué hacer, no sabes para dónde ir. Estás confundido. Ese es tu problema. Si ese problema es resuelto en tu vida, tú te vas a dar cuenta que los otros problemas en el nombre de Jesucristo los vas a vencer. Pero primero tienes que resolver tu problema espiritual. Pero hay gente desesperada, no puede dormir de noche, se revuelca en la cama de un lado para otro, toma somníferos, no sabe qué hacer. La angustia, el vacío del corazón, ese es el problema del ser humano. Bueno, los judíos o la gente, los esclavos de aquel tiempo, también pensaban que su problema era la esclavitud de Roma, pero no era el problema. Jesús les estaba hablando de la libertad del alma, la salvación del alma. Bueno, pero los esclavos pues agarraron el Evangelio, aceptaron el Evangelio. Entonces la iglesia primitiva, la iglesia en los días de Pablo, estaba formada por esclavos que se apoderaban del Evangelio queriendo ser libertados, y también por judíos que se convertían al cristianismo. Ahora dime una cosa, tú conoces un esclavo millonario, tú conoces un esclavo que tiene una mansión con piscina, tú conoces un esclavo que tiene un carro de 80,000 euros. ¿Qué esclavo es ese? ¿Tú conoces un esclavo cuyos hijos estudian en las universidades más caras del país? No. El esclavo es pobre. El esclavo generalmente es ignorante, no tiene escuela. El esclavo no se pertenece ni a él, pertenece al señor, al patrón, al dueño. Eso, la iglesia primitiva, la iglesia en los días de Pablo estaba formada por esclavos, gente pobre, gente simple, gente sin muchas letras. Pero el Evangelio también tocaba el corazón de los cultos, de los ricos, de los poderosos, de los famosos. Y algunos de ellos entraban a la iglesia, así como tú entraste esta noche, medio así con miedo, ¿no? Preguntando, ¿qué será? ¿Cómo será?
Y ellos entraban así y veían un pobre, otro pobre, otro pobre, otro esclavo, esclavo, esclavo. ¿Y qué hacía esa gente poderosa? Decía, ay, qué vergüenza, no me voy a meter aquí porque si me meto aquí mis amigos van a decir que yo también me estoy volviendo pobre. No, yo me voy. Y se iban. Y es en ese contexto que Pablo llega y dice, pero yo no me avergüenzo del evangelio. Ellos pueden irse, pero yo no me avergüenzo del evangelio. Y mira que Pablo no era ningún ignorante, ningún pobretón. Pablo tenía una brillante carrera profesional. Pablo había sido educado a los pies de los más grandes profesores hebreos. Pablo era ciudadano romano con documentos romanos, ciudadano judío con documentos judíos. Se movía libremente entre los judíos, se movía libremente entre los romanos. Pablo venía de una familia rica. Pablo no era cualquiera. Y sin embargo Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque yo quiero el poder de Jesucristo. Y si quiero el poder de Jesucristo, si quiero el poder del evangelio, ¿por qué me voy a avergonzar del evangelio? Ahora, querido, los tiempos no han cambiado. Hoy la gente sigue teniendo vergüenza del evangelio. ¿Y quieres una prueba? Mañana te encuentras con un amigo y te pregunta, oye, ¿dónde estabas a las 8 de la noche? Porque yo te llamé y tu celular no atendía. Y ahí tú le dices, de que me fui a un hotel. ¿Qué? ¿Estás hospedado? Ya no, fui a una reunión. ¿Qué reunión? Una reunión del evangelio ahí, de la Biblia. Ahí tu amigo te va a mirar así de pies a cabeza. No me vas a decir que te estás volviendo hermanito. Y ahí tú te sonrojas, no sabes dónde esconderte. No, solo esta vez, solo por curiosidad. Ah, querido, ahí recuérdate lo que Pablo está diciendo. ¿Quieres el poder del evangelio? No tengas vergüenza del evangelio. No tengas vergüenza de decir que estás estudiando la Biblia. No tengas vergüenza de decir que amas a Jesucristo. No tengas vergüenza de decir que has abierto tu corazón al Señor Jesús. Hay que tener vergüenza de las cosas malas de la vida, no de seguir a Jesús. Ahora, que la gente que te va a querer ridicularizar con toda seguridad. En todos los tiempos ha sido así. La gente se va a reír de ti, claro que sí. Pero, ¿no quieres el poder del evangelio? Pues no tengas vergüenza del evangelio. Segundo, ¿quieres el poder del evangelio? Tienes que creer en el evangelio. Pero aquí vivimos un problema. Porque nosotros los seres humanos le creemos a todo el mundo, menos a Dios. Le creemos a todo el mundo menos a Dios. ¿Y quieres un ejemplo? Yo recibí el otro día una carta. Decía así: usted acaba de ganar una herencia de 230 millones de euros. Pero no sabíamos dónde estaba hasta que lo encontramos. Ahora necesitamos depositar el dinero en su cuenta corriente, pero no sabemos cuál es su cuenta corriente. Entonces mándenos su cuenta corriente, tal. Algunos de ustedes están sonriendo, ¿no? Porque también han recibido ese email ya. Ahora dime una cosa, ¿por qué tú crees que existen esos tipos de emails? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algunos que creen. Porque si nadie creyera, ¿quién se va a dar el trabajo de escribir? Pero es que mandan miles y por ahí caen. Y después cuando caen ya les metieron la mano a la cuenta corriente, les sacaron dinero y cuentan la historia. ¿Pero por qué creíste? No sé qué me dio, pero creí. ¿Cómo vas a creer que ganaste una herencia de 230 millones de euros? Pero creí. Interesante. Ahora Jesús te dice, el evangelio es poder para resolver cualquier problema en tu vida. Ahí tú te quedas, ¿será? ¿No será? ¿Me estarán engañando? ¿Cómo es un libro tan antiguo puede servir? Miles de preguntas. Ahora, para dar tu cuenta corriente, ahí no pensaste nada. Pero ¿cómo somos los seres humanos, querido?
El otro día encontré una señora. El pastor me dice, hable con ella porque ella quiere tomar su decisión de seguir a Jesús, pero está con miedo. Y le digo así, ella estaba acompañada de unos 5 hijitos chicos. Digo, señora, tiene bastantes niños. Sí, me dice, y comenzó a hablar. Les voy a hablar lo que ella dijo con sus palabras. Dijo así, es que me casé con un sinvergüenza. Estoy usando las palabras de ella. Me casé con un sinvergüenza mujeriego. ¿Cómo? Sí, me llenó de hijos y ahora se fue con otra. Digo, pero él era siempre así. No, sí, desde novio era así. Pero ¿y por qué se casó? No, porque él me decía que estaba arrepentido, que iba a cambiar. ¿Y le creíste? Sí, le creí. Ahora el mujeriego se fue, me dejó con 5 hijos. Yo no dije nada. Pero después le pregunté, ¿y por qué el pastor me dijo que hable contigo? Porque estás con miedo de entregarte a Jesús. ¿Por qué no te entregas a Jesús? Es que tengo miedo, mire. ¿Será verdad? No será verdad. Mis amigos me dicen que me están lavando la cabeza. Miren, al mujeriego sinvergüenza, estoy usando las palabras de ella, al mujeriego sinvergüenza le creyó. A Jesús, será, me estarán lavando la cabeza. Pero ¿cómo somos los seres humanos, queridos? Al hombre, al ser humano, le creemos todo. A Dios, a la palabra de Dios, ay, pero ¿cómo será? Pero así somos los seres humanos. Entramos al avión. No conocemos al piloto, no conocemos a los comisarios de bordo, no conocemos al que fabricó el avión, no conocemos al dueño de la compañía, no conocemos a los otros pasajeros, no conocemos a nadie, nos sentamos y dormimos con la seguridad de que cuando nos despertemos estaremos en Madrid. Y si en la mitad del camino el piloto te lleva al Triángulo de las Bermudas y te arroja ahí, no, pero tú crees en todas esas personas que nunca has visto, tú crees. Ahora Jesús viene y dice, hijo, dame tu vida que yo te voy a conducir a pastos verdes. ¿Será? ¿Cómo será? Pero así somos los seres humanos. Te duele la cabeza, vas a la farmacia, no conoces al farmacéutico, no conoces al dueño de la farmacia, no conoces al que te está vendiendo, no conoces a nadie. Dame una pastilla para el dolor de cabeza, te dan un Mejoral, no sé si hay Mejoral. Y te lo tomas. Y si te estuvieran dando una pastilla de cianuro de potasio. Pero no, tú crees en toda esa gente que nunca has visto, tú crees y te tomas. Ahora viene Dios y te dice, aquí está el poder del evangelio, tómalo. Ahí te quedas, ¿cómo será? No sé. Pero es que los seres humanos somos interesantes, queridos. Queremos prueba de todo, pruébame. Pero el otro te prueba que el Mejoral es Mejoral. No, eso no tiene nada que probarte. Ahora, cuando se trata de Biblia, pruébame. Ahí quieres prueba de todo. Y sin embargo, tú en la vida haces cosas que nunca entiendes. Por ejemplo, yo no entiendo cómo una vaca negra come pasto verde y produce leche blanca. Yo no entiendo, pero yo me tomo la leche. Porque en la vida hay cosas que no entendemos, pero hacemos. El otro día alguien me dice, pastor, el día que yo le dé la mano a Dios, yo voy a creer. ¿Quieres darle la mano a Dios para creer? Le digo, ¿y por qué no viniste anoche? No, es que fui con mi novia a cenar. ¿Estás enamorado? Sí. ¿La amas? Sí, la amo mucho. ¿Ya le has dado la mano al amor? No. ¿Y por qué crees? Es que yo siento. Sí, pero nunca le has dado la mano. No, pero ¿cómo le voy a dar la mano al amor? Igual con Dios. ¿Por qué quieres darle la mano a Dios? ¿No sientes a Dios en todo? Pero los seres humanos queremos pruebas. Y ahora viene Pablo y dice, el evangelio es poder, pero es poder si crees. Y te voy a contar ahora, porque hasta aquí todo lo que te hablé es teoría.
Ahora voy a entrar en el terreno práctico para mostrarte cómo funciona el poder del Evangelio. Yo estaba predicando una noche en la iglesia de Botafogo, en Brasil, en Río de Janeiro. Habían unas 1,200 personas. Era una noche de predicación. Comenzamos a las 9 de la noche, sábado de noche, y terminamos a las 5:30 de la mañana. Toda la noche cantando, orando, predicando, cantando, orando, predicando. Una linda noche de vigilia. Más o menos a la 1 de la mañana, todos se dividieron de dos en dos para orar. Yo me fui a orar con un joven que nunca había visto. Pero antes de eso, cuando ya nos estábamos dividiendo para orar, una señora levantó la mano y dice: jóvenes, yo quisiera que ustedes oren por mi hijo. Y dijo así: mi hijo nació aquí en la iglesia, creció en la iglesia. Mi hijo participó de todas las actividades de la iglesia. Es un joven como ustedes. Y yo quisiera ver a mi hijo aquí, pero infelizmente en este momento que ustedes están cantando, orando aquí, mi hijo está aquí cerca, en las calles de Copacabana, vestido de mujer, prostituyéndose, vendiendo su cuerpo. Y ella comenzó a llorar y dice: yo no sé qué hacer más para ayudar a mi hijo. Él nació, creció en la iglesia. Por favor, ayúdenme, oren a Dios, que traiga a mi hijo de vuelta. Y ahí nos dividimos de dos en dos para orar, y yo me fui a orar con un muchacho que nunca había visto. Yo hice primero la oración y después él hizo. Pero cuando él oró, cuando él comenzó a orar, me asustó con su oración, porque yo nunca había visto orar así a nadie. Y él dijo así: oh Señor, tú viste a esa mamá triste porque su hijo que nació aquí en la iglesia ahora está vestido de mujer prostituyéndose en la calle. Señor, tú conoces todo. ¿Tú sabes lo que esa mamá está sufriendo? Yo te voy a suplicar un favor, Dios mío. Trae a ese muchacho de vuelta. Pero no te estoy diciendo tráelo la próxima semana, el próximo mes. No. Tráelo a ese muchacho ahora, en este momento. Y yo en mi corazón, oyendo la oración del muchacho, pensé: pero qué atrevido este muchacho, ¿cómo le va a decir a Dios así? Y él, como si hubiera oído mis pensamientos, siguió orando diciendo: Señor, tal vez tú piensas que yo soy muy atrevido, pero no, yo creo en tu promesa. Yo creo en tu promesa. Yo creo en el poder del Evangelio. El Evangelio no es poder, pues si es poder, tráelo ahora. Muestra tu poder, tráelo en este momento. Y yo temblaba escuchando la oración, pero él oraba con tanto fervor, ¿sabes? Y entonces él dijo así: ahora tú me vas a decir que yo te diga que se haga tu voluntad. Señor, ¿en qué parte de la Biblia dice que tu voluntad es que ese muchacho vestido de mujer se esté prostituyendo? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Pues entonces tu voluntad es que ese muchacho vuelva, y vuelva ahora. Señor, tráelo ahora. Oye, terminó la oración, yo lo miré a ese muchacho y pensé: pero qué oración de fe de ese joven. Pero nadie apareció. Seguimos cantando, 3 de la mañana, 4, 5 de la mañana, 5:30 ya nos levantamos para cantar el último himno. Y cuando nos levantamos oímos el grito de una mujer, pero así un grito desgarrador. Y era la señora, la mamá que estaba aquí en la primera fila. Y ella tenía los ojos clavados en la puerta. Inmediatamente todos volteamos para la puerta, y ahí en la puerta un hombre vestido de mujer, un travesti. Y vino caminando por el corredor, y la mujer de aquí, la mamá, llorando por el corredor, fue y se abrazaron en la mitad del corredor. Imagínate, toda la iglesia lloraba, no podía. Entonces el muchacho vino aquí y yo lo llamé y le digo: mira, ¿por qué volviste? ¿Por qué viniste hoy? Y mira la historia que él me cuenta. Y ahora vas a ver el poder del Evangelio. Dice: pastor, yo estaba ahí parado en las calles de Copacabana. Y de repente sentí que el mundo giraba. Y sentí que yo me iba a desmayar y caí. Y cuando caí yo sentía que la vida se me iba. Y entonces levanté los ojos al cielo y dije: Dios mío, me voy a morir.
Pero por favor, Señor, no quiero morirme. Así no, Señor. Yo no puedo morirme. Dame una oportunidad. Por favor, no dejes que me muera así. Estaré perdido para siempre. Por favor, dame una oportunidad. Y en ese momento me desmayé. Pero cuando me desperté, la gente de la calle me había levantado. Estaba sentado en un banquito ahí. Me trajeron agua y yo fui reaccionando. Y cuando reaccioné, tomé un taxi y fui para la casa de mi mamá. Entré al dormitorio, la cama estaba vacía. Entré al otro cuarto a mi hermano, ¿dónde está mamá? Ella me dijo, está en la iglesia de Botafogo orando por ti. Tomé el taxi, vine y acabo de entrar. Y el muchacho que oró conmigo le hizo una pregunta, ¿a qué hora te desmayaste? Y él le dijo, no sé, a la 1 de la mañana tal vez. El momento que el muchacho estaba diciendo, Señor, tráelo ahora. Por eso te digo, no hay nada en tu vida que Dios no pueda hacer. No hay nada. Dios dice, pruébame ahora, pruébame. Yo estaba predicando en Cuba y una señora atea que no creía en Dios salió. La experiencia de Cuba fue extraordinaria, ¿sabes? Prediqué en el Teatro Mella, el teatro de la juventud comunista. Por primera vez en la historia de la revolución dieron permiso a una iglesia para reunirse en ese teatro. Los hermanos no podían entrar, entraban solo 4,000 personas. Entonces los hermanos traían a sus amigos, los hacían entrar y ellos se quedaban afuera esperando a sus amigos para llevarlos a la casa de vuelta. Y ahí salió una señora, esa señora atea. Cuando yo llamé a las personas, ella no se levantó. Porque todas las noches cuando termino el mensaje yo siempre digo así, ¿quieres aceptar a Jesús? Levántate y ven. Hay mucha gente que dice, no, tengo vergüenza, pero no te avergüences del Evangelio, no tengas vergüenza del Evangelio. Pero ella dijo, no, yo no voy porque tengo vergüenza, yo no voy porque yo no creo en Dios. Para mí Dios no existe. Ella fue educada así desde niña. Interesante que ella me cuenta que los profesores le decían, ¿ustedes creen en Dios? Pídanle caramelo a Dios. A ver, todos en coro, ¿ya? Dios, danos caramelo, ya, más alto, griten. Pues el caramelo no aparecía. Entonces decía, ahora pídanle al comandante el caramelo, pídanle al comandante Fidel. Ellos pedían y ahí la profesora les daba caramelo. ¿Está viendo? ¿Quién existe? ¿Dios o el comandante? Y esos niños crecen así. Para ellos Dios no existe. Y esa noche el Espíritu de Dios tocó su corazón y ella dijo, no, yo no creo. Pero se fue a la casa y mientras se iban, el Espíritu le hablaba en el corazón y ella decía, no, yo no creo. Pero el Espíritu seguía trabajando en su corazón y ella decía, no. Pero ya antes de llegar a la casa, levantó los ojos al cielo y dijo, Señor, mira, si tú existes, yo te voy a pedir una prueba. Pruébame que existes. Su esposo se había ido a Miami 20 años atrás y nunca le había llamado siquiera. Entonces ella le dijo a Dios, si tú existes, yo quiero que mañana mi esposo me llame, porque eso es imposible. Y si él me llama mañana, entonces yo sabré que tú existes. Cuando ella bajó del ómnibus, una vecina le dice, oye, ven, hay una llamada aquí para ti, de Miami. Ella va y era el esposo. Ella le dijo, hasta mañana. Y Dios le dijo, no voy a esperar hasta mañana, ahora. Porque Dios es Dios. No te atrevas a dudar del poder de Dios. Tú no tienes idea de lo que el Evangelio puede hacer en tu vida. Pero tienes que creer. Porque si no crees, ahí el Evangelio no funciona. Y segundo, no puedes avergonzarte del Evangelio. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación.
Esta invitación es para ti que has venido por primera vez a escuchar la palabra de Dios.